Mateo capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el Evangelio? Bienvenidos, le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo a la iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto saludarle en esta hora del día, de la tarde, de la noche. Este es un curso que consta de 19 clases y es un intento de presentarle a ustedes lo que es el Evangelio, basándonos en los 4 relatos de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos son 4 relatos, pero encontramos que el Evangelio, con letra mayúscula, aparece en los 4 relatos del Evangelio. 4 reportes, 4 investigadores, inspirados por el Espíritu Santo para traernos a nosotros lo que nosotros conocemos como el Evangelio. El Evangelio del Reino, el Evangelio de la gracia de Dios y otras maneras de expresar lo mismo. Únase conmigo, por favor, dándole la bienvenida a este curso, comparte contenido y pidámosle al Señor su asistencia en esta bendición de compartir. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que nos te das gracias por tu amor y tu misericordia, gracias que nos permite explicar la inescrutable riqueza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que se ha hecho. Gracias por guardar nuestras vidas. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Día, Señor, de alabarte, de bendecir, de exaltar tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por el Evangelio. Gracias, porque el Evangelio es un mensaje. El Evangelio es una experiencia. El Evangelio es un dominio. El Evangelio es una persona. La persona gloriosa, majestuosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Abba, gracias, Padre, por Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos, amén. Muy bien, amada familia, Dios les guarde. Identifíquese, por favor. Les saludo con mucho amor desde la ciudad de Nueva York. Me es de mucho gozo poder estar con ustedes una vez más, después de estar en la presencia de Dios en el día de ayer. El día de ayer tuvimos un culto muy, pero muy hermoso. La alabanza del Señor. Y yo verdaderamente pude presenciar, expresar la palabra. Dios le bendiga, hermana Rivera. Abrazos fraternales a todos los santos en esta hora del día o la noche o la tarde. La presencia de Dios fue muy manifiesta en la iglesia del Cuerpo de Cristo. Hermana Ponce, Dios te guarde, saludo. Fue manifiesta la presencia del Señor, de su Ruach HaKodesh o su Espíritu Santo, el cual estuvo con nosotros. Yo sé que también ustedes, amada familia, en respectivas congregaciones, es mi anhelo que estemos en una iglesia cristocéntrica, en una iglesia donde nosotros nos esmeramos, los pastores, de predicarle el Evangelio. Yo quiero darle, si alguien se perdió la última clase del Evangelio, que esa fue el sábado, creo que fue así. Hermana Raquel, desde Pensilvania, Dios te guarde, querida hermana. Cuánto me alegro, amada hermana. Salúdame a tu amado esposo y tus hijos tan grandes y hermosos que están. Qué bendición. Bien, yo quisiera poder darle, déjame ver si encuentro el bosquejo. No, eso no es. Tengo tantas cosas aquí que déjame ver, o si lo tengo aquí. No, bueno, déjame presentarle esto acá. Yo estuve hablando de esta clase, no sé si ustedes lo que la perdieron.
yo simplemente le voy a tomar algunos minutos para explicarle lo que tiene que ver con esta clase. O sea, ¿cuál es el contenido del Evangelio? El Evangelio tiene un contenido. Recuerden, hay 4 relatos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Dentro de esos 4 relatos hay un mensaje que es el Evangelio. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de nuestra salvación. ¿Okay? Entonces, cuando Cristo vino predicando el Evangelio y Él se manifestó a la edad de 30 años, después de haber sido profetizado literalmente por 4.000 años, porque desde la promesa redentora, Génesis 3:15, ya se estaba proclamando de que el Mesías, la simiente, iba a ser aquella que iba a destruir el imperio de Satanás, porque Satanás fue quien venció a Adán, el primer Adán, en el huerto edénico. Y el Señor promete con la simiente un postrer Adán. Ese postrer Adán, Dios le bendiga, hermana Mercedes, gusto saludarle. Ese postrer Adán es Cristo nuestro Mesías. El postrer Adán, no dice segundo, el postrer, ya no viene otro. ¿A entender? Si dice segundo o un tercero, no, el postrer, el último. Okay. Ahora bien, él vino, murió una vida santa, nació, yo les relaté todo está aquí en esta lección número 8, si mal no recuerdo. Y parte de lo que dijimos fue que el Evangelio o Cristo estaba encubierto, no veían nada. Por ejemplo, a los suyos, dice, cuando él vino, sus hermanos no creían en él. Los hermanos de Jesús, él tenía hermanos y hermanas, porque Miriam, o María como la conocemos nosotros, pero el nombre de ella es Miriam, ella tuvo otros hijos, la Biblia lo confirma. Él está fuera de sí. Su madre sí creía y guardaba todo en su corazón, pero sus hermanos no creían hasta que después que resucitó. Los religiosos decían, si tú eres el Cristo, no os atormente más. Yo digo, ya os he dicho y ustedes no creéis. Es decir, que los religiosos no creían en él. Los gobernantes, Pilato y Herodes le hizo muchas preguntas. Y Pilato dijo, eres tú eres tú el rey de los judíos. Él dijo, tú lo has dicho. En cuanto a sus discípulos, escuchen bien aquí abajo, no sé si lo pueden ver aquí. Sus discípulos estaban endurecidos sus corazones, Marcos 6:52. Ellos no entendían y les reprochó su incredulidad de corazón. Y luego finalmente, después que él resucitó de entre los muertos, entonces muchos creyeron en él. Ayer yo hablaba en el mensaje, les pido que vean el mensaje de ayer de Efesios, capítulo 3 de la carta de los Efesios, está en YouTube. En YouTube, si usted no se ha unido, ponga a Juan Córdoba y únase al canal de YouTube y ahí están los mensajes. Yo lo prediqué ayer y estuve dando una exposición de la carta de los Efesios. Ya voy por el capítulo 3, el próximo domingo voy a entrar en el capítulo 4, si el Señor así me lo concede en su gracia. Ahora bien, vamos a lo de hoy. Okay. Vamos entonces al tema, la otra parte, la lección de ahora de hoy. Vamos ahora aquí. El tema de hoy. El tema de hoy. Vamos a entrar ahora, ya después de esas 7 u 8 lecciones, vamos nosotros al contenido del Evangelio de Mateo. Mateo él estaba en el banco de los tributos, es decir, donde la gente pagaba los impuestos. Él era un contable y Jesucristo le dijo, sígueme. Y él también dejó sus libros de contabilidad y él también siguió Leví o Mateo. Y fue usado
las habilidades que él tenía y la experiencia de conocer al maestro fueron los factores que, por medio de ese conocimiento, ese entendimiento, él pudo, y ser minucioso, un investigador, porque era minucioso, al ser un contable, tenía que ser preciso. Y él nos da el primer relato de los 4 evangelios, la primera fotografía, y él lo presenta como el rey. Él lo presenta como el rey. Y usted ve ahí esa palabra, nació, rey y murió. Vamos a ubicarnos ahora, estos textos que ustedes ven proyectados, Mateo capítulo 2, versículo 2, nos ubicamos en Mateo 2, 2, dice lo siguiente, el versículo 1, tienen sus Biblias, que dice lo siguiente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Es decir, ahí tuvo el anuncio de que él ha nacido. ¿Dónde está el rey de los judíos? Ha nacido. El rey profetizado por Isaías, 700 años. El rey profetizado por Moisés en Deuteronomio 18 dice que Dios le va a levantar un profeta como yo. Habla de ese profeta, habla de Cristo, habla en esos términos de que venía ese profeta. Ahora, en Mateo capítulo 27, tienen su Biblia, ¿verdad? Ok, muy bien. Mateo 27, versículo 37. Leemos lo siguiente. Dice, Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Cuando nace, note, cuando nace, se anuncia rey de los judíos. Cuando muere y le ponen en esa tablita, ese letrero, rey de los judíos, y muere como rey de los judíos. Ok, ahora bien, habiendo tenido esta breve introducción, vamos ahora a lo próximo. Primeramente, el primer punto es el orden. El orden. Aquí en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 1, dice lo siguiente. Usted nota, cuando se quería, dicho sea de paso, que Mateo fue escrito aproximadamente en el año 60, es decir, antes de la destrucción del templo, que fue 10 años después, cuando se destruyó el templo. ¿Okay? Entonces, aquí, primeramente, él entra, Mateo, cuando él va a comenzar a relatar su evangelio, su relato, su reporte, él lo primero que hace es que él va a la genealogía. Si tú le vas a hablar a un judío, como era Mateo, y va a hablar de algo, tú tienes que comprobarlo. Para nosotros nosotros no usamos esos métodos. Simplemente comprobamos con nuestra acta de nacimiento, pero para los judíos era muy minucioso. Entonces, Mateo, que va a presentar a Jesucristo como el rey de los judíos o como el rey, tiene que comprobar que él es heredero a ese reinado, porque había de ser, como lo llama proféticamente David su padre, porque Cristo vino de la tribu de Judá de la misma manera que David. Entonces, por eso es que cuando leemos, mire esto, libro de la genealogía, estoy en Mateo 1.1, Mateo 1.1, libro de la genealogía, ¿ves? Gen, la palabra gen, de los genes, de origen. Genealogía, origen, de comienzo. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, número 1, hijo de David, descendiente de David, y dice también, hijo de Abraham. Hijo de Abraham.
¿Y cómo que él es hijo de David, hijo de Abraham, descendiente? Entonces, la mención, ¿por qué menciona a David y Abraham? Porque David era rey, implica que por medio de David, él le corresponde el reinado. ¿Sabe qué? La sucesión de reyes era sucesor. Entonces, si él es hijo de David, pues le corresponde el trono de David. Entonces, él es rey. ¿Me explico? Hijo de David, descendiente de David, él tiene derecho, en cuanto a la carne, de ser rey. Es decir, que hay un reclamo legal de que él es rey. Desde el punto de vista humano, sabemos que eso trasciende a todo, porque él es rey de reyes y señor de señores. Pero simplemente se están conectando la que él tiene autoridad legal. Él tiene autoridad legal de ser rey de Israel, porque es descendiente de David. Pero no solamente eso. Menciona también a Abraham. ¿Y qué tiene que ver Abraham? Bueno, tiene que ver con la tierra. ¿Me doy a entender? O sea, un rey, para ser un rey, tiene que tener dónde reinar. ¿Dónde va a reinar ese rey? En Sión, en Jerusalén. Es un territorio. Ese territorio tiene personas que viven ahí. Si usted vive en Inglaterra, el rey de allá, el rey que está ahora, es su rey. Antes era la reina Isabela, ¿verdad? Que ya murió. Todos ellos son súbditos, ella tiene dominio sobre todo. Entonces, Abraham, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó de uno de los caldeos? Allá en el capítulo 12. Será bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Entonces ya, ¿cómo acontece eso? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, comenzando con el pueblo de Israel. Ahí comienza su reino. Entonces su reino, ahí les nace como rey, ahí está la simiente y eso se va a expandir a ser rey de toda la tierra. Por medio de que él es descendiente de David, ahí está su reinado, y él es descendiente de Abraham, ahí está la nación. Entonces él es rey no solamente de Jerusalén, de Sión, de los judíos, él es el rey de todo. Y lo más glorioso, ¿sabe lo que es más glorioso, amada familia? Que él es tu rey y él es mi rey. Podemos alabarle, ¿no? Él es tu rey. Y cuando él viene, como yo explicaba, en el Evangelio del Reino, yo explicaba, no se piensa la lección que ya está. ¿Qué acontece que el Evangelio del Reino, el reino de los cielos, el Evangelio del Reino de los cielos? Y yo he oído eso muchas veces. ¿Qué es el Evangelio de los Reinos? 4 cosas, yo lo expliqué. Puede ver la clase creo que fue del viernes. El Evangelio del Reino es un mensaje donde se predica y se enseña. El Evangelio del Reino es una experiencia llamada el nuevo nacimiento. El Evangelio del Reino es un dominio. Venga tu reino, venga tu reino. Y el Evangelio del Reino es una persona, Jesucristo. Entonces, cuando nosotros se nos predica el Evangelio, por el arrepentimiento, comenzamos a ser ciudadanos de ese reino. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos encontramos que para poder ser parte de ese reino, necesitamos una experiencia llamada el nuevo nacimiento, el que no nació del agua del Espíritu. Al tener el nuevo nacimiento, entonces hay un dominio, comienza el reino a estar dentro de nosotros. ¿Sabes lo que hace ese reino? Lo que hace una criaturita en el vientre de una mamá, que comienza a ocupar todo el espacio, comienza a crecer, y comienza a tener todo el espacio. Te bendiga, hermano Hernández. Estamos en el curso de los Evangelios, creo que la lección 8. Marisa, no me ha puesto el anuncio, amada hermana. No sé ahora si la 8, hay que poner siempre para estar al día. Bien, pero bien, ahora le vamos a decir cuál es la lección. Ok, entonces, el orden que Mateo tomó en su evangelio, estamos en el evangelio está arriba, ok, gracias hermana.
en Mateo capítulo 1, versículo 17. Estamos hablando ahora de una introducción al Evangelio de Mateo. Mire esto, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, vemos aquí que cubre la era patriarcal. La genealogía cubre la era patriarcal porque habla de Abraham. Cubre el reino judío porque menciona a David. Cubre el imperio gentil porque habla de Babilonia. También Babilonia son gentiles. Y incluye, naturalmente, el reino de Dios. Todo esto se cubre, gracias hermana, o clase número 9, gracias. Clase número 9 del curso Los Evangelios. Mañana, por la gracia de Dios, estaremos dando la número 10 si no terminamos en estos momentos, ¿ok? No se pierda el curso hoy a las 7, que viene siendo el Pentateuco. El Pentateuco. Ok, ahora bien, habiendo entendido esto, un panorama, yo no puedo dar, esto en un estudio exegético, expositivo de todo el Evangelio, duraríamos aquí unos cuantos años. El propósito es dar un panorama general. Este curso tiene 19 lecciones. El curso del Pentateuco, yo estuve contando, tiene 16 lecciones. Así que ya vamos básicamente aquí, ya vamos casi a mitad de camino. Ok, vamos ahora al segundo punto principal. Convicción doctrinal, las Sagradas Escrituras. El segundo punto principal de esta clase es, te puedo tomar nota si así desea, es las Sagradas Escrituras. Vamos a ubicarnos al Salmo 119, que ustedes lo ven ahí, proyectado en pantalla. Salmo 119, familia. Entonces aquí en el versículo 11 dice lo siguiente. Dice 119, versículo 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sus dichos, su palabra. Okay. Ahí mismo, en este salmo extraordinario, el más largo de la Biblia, escrito en un acróstico con las letras del alfabeto hebreo, cada 8 textos, una letra, son 22 letras del alfabeto hebreo, el alfabeto, alfabeto más o menos, se dice. Entonces, en el versículo 89, 119-89, dice lo siguiente. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es decir, que la convicción doctrinal del Evangelio de Mateo son las Sagradas Escrituras, que permanecen para siempre. Es por la palabra todo. No acepten ni lo que yo te digo, confirma, por eso digo, tenga su Biblia abierta, confirma lo que te digo, no creas lo que te digo, confírmalo. Si tienes preguntas, por favor, soy responsable, me puede preguntar. Si me hace una pregunta y no te la puedo contestar, te digo, te voy a investigar. Si no hay una conclusión, no te voy a decir, no, te digo, esta es mi opinión. Si es una opinión, es una opinión. Usted la acepta o la rechaza. Pero si es bíblica, no son opiniones, es lo que Dios dice. Aquí en el Salmo 119, versículo 172, dice lo siguiente. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Así procedió Mateo cuando comienza el recaudador de impuestos, que fue el escritor, no el autor, el escritor, el instrumento humano del evangelio que lleva su nombre.
Mateo, Leví. Ok. Ahora, con relación a la palabra, hay una contienda con el diablo con relación a la palabra. Si usted se pregunta quizás, ¿por qué será que hay tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, si tenemos solamente una sola Biblia? Tenemos a la actualidad 43.000 denominaciones. ¿Escucharon bien? 43.000 denominaciones. ¿Pueden estar todas esas denominaciones en lo correcto? Absolutamente no. La única verdad absoluta está en Jesús. Él es la autoridad máxima de todo. Y cuando él habla, él no opinaba. Él repetía, enseñaba lo que está en las Escrituras. Hagamos lo mismo nosotros. Ahora bien, ¿qué acontece? Hay una contienda con el diablo porque el diablo distorsiona las Escrituras. Usted nota que cuando Dios le dio la orden a Adán y Eva de que todo árbol del bosque podéis comer, el diablo quiso distorsionar. El diablo es el primero que distorsiona, tuerce, le añade o le quita o omite las Escrituras. Toda falsa doctrina le añade, le quita o omite algo de las Escrituras. Por eso es falso. Por eso es falso. Si uno ignora algo bíblico, si por ejemplo yo no tengo entendimiento de algo, eso no significa que yo soy falso, que yo no entiendo, que yo no vea algo igual que usted. Pero si dice algo que está completamente en contra de las Escrituras, eso es falso. Eso es falso. Hay personas que dicen algo que es falso y no lo hacen a propósito. A veces por ignorancia, que todas las tenemos. Pero una vez se le explica a esa persona debe entonces alinear su mente, su conducta a lo que dice. Mira cómo el diablo, cuando Dios le dio la orden y le da su palabra, ahí están los dos consejos. El consejo de Dios, de todo árbol del bosque podéis comer, y le da la orden, amplia provisión, y le prohíbe una sola cosa: no coméis de este árbol, ¿verdad? El diablo viene en forma de serpiente y él pone en duda. La serpiente era astuta más que todos los animales del cuerpo, del bosque, del campo que Jehová había dicho. Le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Con que ha dicho Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted ve ahí la mentira. Él no dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Era para poder ya confundirla. Entonces, se distorsiona la Escritura cuando se dice, con que de veras que Dios ha dicho eso. Todos nosotros, querida familia, tenemos en nuestra mente laguna en nuestro entendimiento. Ningún hombre, ninguna iglesia tiene la verdad absoluta. Cuando una persona dice, oh, yo soy de tal iglesia, o yo soy de lo otro, yo soy reformado, yo soy pentecostal, carismático, lo que sea, y cada uno se proyecta como que es como que lo conoce todo. No, nosotros no lo conocemos todo, la verdad está en el Señor. En parte conocemos, en parte profetizamos, estamos todos en un aprendizaje. Y cada uno de nosotros tenemos que ir a Jesús completamente, constantemente, reevaluar lo que nos han enseñado a la luz de la palabra. Le he testificado a la iglesia local que me he tenido que arrepentir de muchas cosas que a mí me enseñaron los primeros 15 años de mi conversión. Cosas que no alineaban por la Escritura. Y lo hacían porque ellos mismos, mis amados hermanos, ellos mismos le enseñaron erradamente. Pero yo no digo que es una falsa doctrina, que se van a perder, no. De ninguna manera, simplemente es ignorancia, mala enseñanza. Ahora bien, aquí en Mateo 4:6, ¿de qué manera Cristo confronta la falsa doctrina? ¿De qué manera Él confronta cuando se quiere distorsionar la palabra? Mateo 4:6, el diablo hace acto de presencia, no en un huerto hermoso, lleno de frutas deliciosas,
y de flores que quizás nosotros no las hemos visto aquí en la tierra. No, lo confronta en un periodo donde está muy vulnerable. Jesucristo había ayunado 40 días y 40 noches y él fue llevado para ser tentado, porque recuerda, él es el postrer Adán. Para él calificar, para ser nuestro Salvador, él tenía que vencer el diablo, la carne, y vencer el mundo y triunfar sobre Satanás y todos sus enemigos en la cruz. Pero primeramente, el postrer Adán tenía que ser tentado. Y si usted examina las tentaciones del primer Adán en el huerto y la compara con Mateo, las tentaciones, usted va a ver que es lo mismo. Los mismos dardos, la misma tentación. Apela a la fama, apela al apetito, apela a la gloria, lo mismo. Ahora, cuando Satanás lo confronta y le tira esas tres tentaciones, mire cómo es que le responde en Mateo 4:6. Oído acá. Dice Mateo 4:6. Y le dijo Satanás: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu piedra. El diablo apela, oiga esto, hermano. El diablo apela a lo que Dios le dijo. Oiga bien, el diablo apeló a lo que Dios le había dicho a Adán y Eva en el huerto. Lo que Dios ha dicho, Dios había hablado. Eso es lo que Dios dice. Lo que Dios dice, Dios te bendiga, hermano Guzmán. Lo que Dios dice es contrarrestado. Lo que Dios dice siempre va a ser contrarrestado por Satanás, por la falsa doctrina. Entonces el diablo apeló en el huerto a lo que Dios le dijo. A lo que Dios dijo. Y lo mismo hizo en el monte de la tentación a lo que estaba escrito. No hay diferencia. Si Dios lo dijo, es lo mismo que está escrito, establecido está. ¿Me doy a entender? Ya Dios lo dijo, eso es suficiente, ya lo dijo. Es lo mismo que si hubiera escrito. Pero ahora él apeló a lo que Dios dijo. Y ahora está escrito porque se relató. Pero ahora apela a lo que escrito está. Él dijo, mira, no hay uno que... El primer teólogo es Satanás. No hay uno que sepa más Biblia. Naturalmente, él sabe citar. Él te puede citar de memoria la Biblia completa. Recuerde, él es Satanás, la serpiente antigua, un querubín caído, con conocimiento más que nosotros. Entonces, el diablo tiene esa contienda. Entonces, ahora bien, también hubo contienda, y yo estoy mirando que esta clase es muy extensa, la voy a tener que dividir en dos. Contienda con los judíos. Mire esto. Mateo 5, vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torah. No he venido para abrogar la ley. Qué trágico que hay creyentes todavía que dice que la ley está abrogada, que eso no tiene ninguna relevancia. Es decir, como que tú me decías a mí, esto no tiene relevancia. Como que me diga a mí, qué locura. Sí, porque 3/4 partes de la Biblia es Antiguo Testamento. 2300 y pico versículos que están en el Antiguo Testamento aparecen en el Nuevo Testamento. Uno tiene que reevaluar lo que uno dice. La gente repite lo mismo. Cristo dijo, yo no vine a abrogar, yo vine a cumplir absolutamente todo. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, todo, él lo vino a cumplir. Y Cristiano dice que eso hay que echar a un lado, eso no tiene relevancia. O de verdad que no tiene ninguna relevancia. ¿Tú estás seguro de eso? Dejemos de repetir lo que la gente repite. Examinemos nosotros las cosas. Investiguemos. Vamos a leer. Vamos a estudiar. Vamos nosotros. No he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir.
Y miren lo que dice. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Ahora mismo yo estoy en la tierra y estoy mirando el cielo de mi ventana. ¿Ha pasado? No. Entonces tiene relevancia. No pasará hasta que. Entonces, como estoy en la tierra y veo el cielo y no ha pasado, tiene vigencia. Tiene vigencia. Pero esto es para que usted, vamos a pensar y dejemos de estar repitiendo lo mismo que la gente dice, o que los reformados dicen, que el pentecostal dice, no. ¿Qué dice Dios en su palabra? Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. Ok. Aquí en Mateo 5:27 dice lo siguiente: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Oíste que fue dicho. Yo creo que usted entienda esta parte, lo voy a explicar ahora. Versículo 31. También fue dicho, cualquier que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Fue dicho, esa expresión, ok. Mateo 5:33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ok. Mateo 5:38. Está con la Biblia, ¿verdad? Oíste que fue dicho. Pero oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho, ok. Versículo 43. Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Mateo capítulo 23, del 1 al 3. 23 del 1 al 3, dice lo siguiente. Mateo 23 del 1 al 3. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan, que guardáis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Él tenía contienda con los judíos. Ellos decían, oíste que fue dicho, pero ellos no cumplían nada. Ok. Vamos ahora a una aclaración, no sé si lo pueden ver ahí. El punto C. En Mateo capítulo 12, dice lo siguiente. Está conmigo, no te canses, hermano. Si vamos a estudiar la Biblia conmigo, usted tiene que estar seguro que va a buscar su Biblia y va a correr tiempo. Estos no son mensajes a lo rápido. Sí, hermana Rosy, yo entiendo. Usted está en sus obligaciones, no hay problema, hermana. Dice aquí en Mateo 12, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído? Escrito está. Note cómo la pela la escritura. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Comentó en la casa de Dios y comió los panes de proposición, que no era lícito para comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no os habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo, oiga esto, que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese qué significa misericordia y quiero y no al sacrificio, no condenaría a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces él le da un tapaboca. Él le da un tapaboca con relación al día. Él es el Señor el día de reposo. Él es el Señor el día de reposo. Él vino a cumplir lo que es el reposo. Lo que pasaba era que el día de reposo decía que tú no podías trabajar. Entonces ellos añadían otra ley. Otra interpretación, y dijo, ¿qué significa no trabajar? Entonces, para ellos, trabajar sería coger, por ejemplo, el hecho de que tú extiendas tu mano y cojas algunos granos de trigo y te lo comas, para ellos es trabajar. No. O sea, tú tienes hambre y tú vas a hablar en tele de reposo porque tú comes algo. No. Trabajar era el campesino estar arando en el campo. Ir a coger leña afuera, como uno que fue apedreado porque violó, fue y cogió leña en el día de reposo, que el Señor lo prohibió.
porque iba a cocinar, se cogió leña y era trabajo, tenía que talar un árbol, iba a sudar, tenía que picar la leña, cargarla donde estaba, preparar el lugar donde iba a cocinar, eso era trabajo. Pero bien, eso es para otro tema. Ahora, vamos a esto ahora. En Mateo 19, sigue aclarando. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los discípulos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos más, ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de repudio y repudiarla? Él le dijo: mire por qué. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Está explicando, está aclarando. Y os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Él está aquí, entonces, él está aquí aclarando con relación a la... O sea, es importante uno discernir esto, hermano. Cuando usted escuche esta expresión en la Biblia, para que usted entienda esto: os digo que fue dicho, mas yo os digo. Él no está violando. Lo que pasa es que lo que ellos decían era una mala interpretación a la ley. Ellos la doblaban por las tradiciones que le habían enseñado a través de todas las generaciones los rabinos, el Mishnah, todas las leyes judaicas extra que habían escrito, la ley oral que luego le escribieron. Ellos se iban por esas interpretaciones. Y por eso él le dice: ustedes oyeron que fue dicho, eso está malo, yo os digo, porque vino a cumplir, a honrar, a magnificar esa ley. Entonces, ¿quién es más correcto? Aquel que dio la ley y que la cumplió, que un escriba, un fariseo que la malinterpreta. Creo que la respuesta es obvia. Ok, ahora nos vamos a ubicar a Mateo, capítulo 16, versículo 21. Dice lo siguiente, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Al tercer día. Perdón, me parece que esto me dio... Sí, déjame ver algo aquí. Sí, me disculpan, hermano, porque esta escritura tiene que ver, me van a disculpar ahí esa cita, me van a disculpar, tiene que ver, y se la voy a corregir, tiene que ver con el joven rico y que le habla de guardar los mandamientos. ¿Usted recuerda esa parte? Que él le dijo que quería seguirle. Y él le dijo: ¿los mandamientos conoce? Ajá, sí, y creo que 5 o 6 mandamientos. Él dijo que sí, yo he hecho eso todo mi padre. Que si guarda los mandamientos, una cosa te falta, vende lo que tiene y ven y sígueme. Entonces el punto es que dice: guarda los mandamientos, guarda mi mandamiento y sígueme, guarda mi mandamiento y sígueme. O sea, a nosotros nos han enseñado, hermano, a nosotros, el cristianismo nos enseña a nosotros: oh, ya Cristo lo guardó todo por mí. O sea, eso fue lo que le dijo a él. Yo le voy a preguntar, eso fue lo que él le dijo a ese hombre. Como yo vine a cumplir los mandamientos del Padre. O sea, eso es lo que dice la Biblia. Que Cristo guardó sus mandamientos y yo no tengo que guardar nada. Eso es lo que nos han enseñado a nosotros. Oh, tú no tienes que preocuparte por nada. Cristo guardó todo por ti. Tú no tienes que preocuparte de nada.
Si eso no es una mentira, hermano, es una gran mentira. Porque el argumento es que las cosas del Antiguo Testamento no tienen relevancia, que es un argumento. Pero el punto que no nos dicen es que los mandamientos que están en el Antiguo Testamento se traspolan al Nuevo. Pasan al Nuevo. Todavía más, todavía más. En el Nuevo Testamento hay 800 mandamientos en el Nuevo Testamento para nosotros cumplir. Nadie habla de eso. Sí, hay 800 mandamientos. Yo lo puse una vez en una de mis páginas para que la gente no crea que es cuento. Y cuando usted examina esos mandamientos que están en el Nuevo Testamento, citados por Pablo, por Jesús, por todos los apóstoles, usted va a encontrar que están la mayoría en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quién es que está mintiéndonos? ¿Quién nos está mintiendo por tantos siglos? Tú no tienes que guardar esto, tenemos que cuidar como nosotros decimos las cosas. No, y todavía es peor. Cuando alguien dice que quiere guardar un mandamiento que está en el Antiguo Testamento, ya lo quieren apedrear. Lo quieren llevar legalista. Se está judaizando. Está apartando de la verdad. Ellos son custodios. O sea, violan los mandamientos de Dios diciendo que lo que Dios dice no tiene relevancia. Claro que sí. Nosotros no vamos a ofrecer sacrificio. Nosotros no tenemos un templo. Nosotros tenemos muchas cosas. La circuncisión, un montón de cosas. Pues hay muchas cosas que están ahí en el Antiguo Testamento que tienen relevancia. Y uno tiene que examinar las cosas. Déjame ver algo, hermano, aquí. Sí. Yo creo que no podíamos. La lección hasta ahora lo vamos a dar hasta ahí. ¿Verdad? Evalúe, considere lo que le digo, que Dios le dé entendimiento. Y mañana, una vez más, como siempre hago, voy a dar un repaso para los hermanos que no pidieron. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, haga la pregunta. Escríbela. Si quiere privadamente, lo haga en el chat. Sea respetuoso, respetuosa, y no hay ningún problema. Usted lo puede hacer. Entonces, esta lección la vamos a dejar hasta ahí. Esta tarde, a las 7 o esta noche, vamos a continuar con la clase del Pentateuco. Para que a ti no se te olvide, querido hermano, es muy sencillo. Tú tienes en el celular un reloj, un despertador. Yo pongo mi despertador tempranito. Entonces usted pone, ponlo en tu agenda. Tú pones, pones el reloj. A las 11 menos 10 clase. A las 7 menos 10 clase de Pentateuco. Te suena. Y tú, donde tú estás, te preparas, busca tu libro, una libreta, busca un lugar aparte. Y luego, claro, si estás trabajando, yo sé que tú no puedes. Si tú estás en otro lugar, entonces cuando tú regreses a tu casa, tú lo buscas, hermano. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, quiero darte las gracias por tu oportunidad, el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No se olvide, querido hermano, de poder, ahora sí, dice Raquel, no sé a qué se refiere, querida hermana, no comparte el contenido, y si usted no entiende lo que yo digo, hermano, yo soy una persona accesible. Los hermanos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, conmigo nosotros hablamos así. Yo no estoy acá, que el púlpito, no. Ellos son accesibles. Voy a la congregación, ahí estamos nosotros. Estoy ahí en la congregación, podemos hablar, podemos dialogar por teléfono, en persona. Y usted también, aunque esté en otra parte del mundo, tenga la confianza, hermano. Dios le bendiga, hermano Mercedes. Y ore por mí, hermano Mercedes, porque son muchos los adversarios, como dice Pablo, que quieren impedir que esto se lleve a cabo. Yo no le digo a ustedes nada, pero uno ataque por todas partes. Pues yo sigo adelante, porque el Señor es que nos llamó. Dios les bendiga, hermano. Que el shalom, la paz de Cristo sea con ustedes. Por favor, comparte el contenido.